El día de hoy tenemos un invitado muy especial y quiero darle la bienvenida al abogado Renato Constantino. Él es abogado y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Laws and International Legal Studies en American University Washington College of Law. Ha sido Disability Rights Fellow de Open Society Foundations. Es estudiante de doctorado en la Universidad de Barcelona. Ha realizado investigaciones y publicaciones en las áreas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, derechos de las personas con discapacidad, ética profesional, políticas públicas, educación y ciudadanía. También ha sido docente y jefe de práctica en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Colabora como asesor jurídico de diversas iniciativas sobre derechos de personas con discapacidad y ha litigado casos al respecto. Tiene amplia experiencia en temas de aspectos legales asociados a lo que son eh, eh, atención de necesidades especiales en este contexto. Y bueno, hoy lo estamos invitando para que también nos pueda compartir su visión acerca de lo que en Perú todavía está considerado dentro de lo que es atención de necesidades especiales, pero de cara a las altas capacidades, ¿no? Él nos va a compartir el tema de enfoques comunitarios y de derechos humanos en altas capacidades. Eh, Renato, vale, gracias. gracias a ti, Catalina. Voy a compartir pantalla, eh, pues anticipando un poco que voy a compartir lo que hay, que no es mucho. Y creo que allí estuve tratando de de buscar varias cosas. Consulté con personas de que tienen padres de niños con altas capacidades en Chile y me dijeron que tampoco había políticas públicas específicas, sino que es muy de un trabajo de cómo lo consiguen los padres. Y entonces estuve pensando en qué se podría hacer, ¿no? Porque bueno, en principio, de hecho, lo vamos a ver más adelante, en Perú lo único que hay es las políticas que sean de superdotación, que tienen algunos recursos muy específicos, pero que están totalmente carentes de presupuesto. Y luego, en principio, lo que se ha pensado es que el espacio natural de personas con altas capacidades sería el espacio de los COAR, de los colegios de alto rendimiento. Esa política, esa falta de política pública yo creo que es preocupante porque plantea una situación problemática y es la falta de un componente comunitario. Y esto es lo primero que Catalina me pidió que hable, ¿no? ¿Cómo plantear un enfoque comunitario? Y de hecho, en los últimos tiempos, principalmente para quienes trabajan en psicología, la noción de enfoque comunitario ha sido algo de lo que se habla muchísimo y que tiene que ver principalmente con reconocer que muchos problemas que nosotros asumimos como problemas individuales, como pueden ser las situaciones de salud mental problemáticas, la pobreza o las necesidades de cuidado de una persona, que por lo general hemos aprendido a abordar de manera individual, requieren en realidad un enfoque comunitario, es decir, un enfoque en el cual toda la comunidad enfrente la situación como si fuera un problema justamente de toda la comunidad y que toda la comunidad pueda reconocer que el problema de la persona requiere una solución en donde todos puedan trabajar sobre ello. Yo he trabajado mucho con personas con discapacidad intelectual y psicosocial y les puedo plantear, por ejemplo, cómo la necesidad de un enfoque comunitario en la atención a personas con discapacidad psicosocial es muy necesario. No puedo pensar, por ejemplo, que una persona que tiene un problema de salud mental, que por ejemplo tiene bipolaridad o tiene esquizofrenia, simplemente requiere tomar pastillas y que con eso se acabe el problema, sino que por lo general tiene situaciones complejas a nivel familiar. En muchos casos, para que una persona llegue a un centro de salud mental comunitario hoy por hoy en el Perú es porque ha sido expulsado de su hogar o porque ha tenido situaciones muy problemáticas en su hogar que incluyen violencia, eh, usualmente contra ellos.
violencia física y violencia psicológica y violencia simbólica, hay falta de trabajo, hay muchas personas que no pueden acceder a sistemas de salud porque justamente no tienen trabajo y por tanto no pueden tener el seguro que viene adscrito al trabajo que una persona tiene. Entonces, todas estas situaciones, a pesar de que en principio se puede pensar que el problema de salud es individual, tienen un componente comunitario. Y lo que busca el enfoque comunitario es acabar con este binomio que por lo general hemos aprendido en toda sociedad occidental entre individuo y comunidad, y plantear que en realidad todo enfoque, todo acercamiento tiene que hacerse desde las comunidades. ¿Esto en qué se puede plasmar? En varias políticas públicas. Hoy por hoy, por ejemplo, cuidado. Durante mucho tiempo hemos asumido que cada familia tiene que asumir el cuidado de aquellas personas más vulnerables, sean niños, adultos mayores o personas enfermas. Más bien hoy se plantea que esa carga, por lo general generizada y asociada a las mujeres y asociada también a personas en mayor situación de pobreza, es injusto y que lo que tiene que haber es políticas públicas de cuidado, donde diferentes personas puedan acudir y recibir cuidado si es que así lo requieren. Programas como Cunamás, por ejemplo, han probado su efectividad a partir de lograr que mujeres puedan volver a los espacios laborales a partir de que cuentan con alguien que las ayude en el ámbito de cuidado. En discapacidad, lo mismo. Y aquí es donde quiero entrar un poco porque esta es la figura que más conozco y la que creo que también va a plantear un quiebre con un enfoque muy tradicional en tanto en discapacidad como en altas capacidades, que es la segregación. Durante mucho tiempo, la atención a personas con discapacidad pasó básicamente por segregarlas y a partir de eso crear espacios vinculados únicamente a discapacidad. Se crearon, pues, puestos de trabajo vinculados únicamente a discapacidad, sistemas educativos vinculados únicamente a discapacidad, puestos de trabajo o incluso sistemas de salud vinculados únicamente a discapacidad, como pueden ser los hospitales psiquiátricos. Un hospital donde casi en muchos casos la gente no entraba para curarse y salir, sino que entraba para quedarse allí para siempre. La idea de la segregación justamente es un fracaso de la comunidad, ¿no? Decimos, no queremos convivir con esta persona o no podemos convivir con esta persona y por tanto tiene que estar alejado, tiene que tener un sistema totalmente aparte. Pero la creación de sistemas aparte, y esto creo que es importante para lo que vamos a conversar, tiene como consecuencia en muchos casos, en primer lugar, un menor financiamiento público. En muchos casos, cuando se crean sistemas segregados, el dinero se va hacia el sistema regular y no hacia los sistemas segregados. Y en segundo lugar, y creo que esto es muy importante, la persona que es segregada, por lo general también pierde en sus posibilidades de poder interactuar con con el resto de personas. Y esto es trágico para ambas partes. Las personas que no son, las personas que están en el ámbito más común nunca aprenden cómo lidiar, cómo trabajar, lidiar y convivir con personas que son segregadas y las personas segregadas tampoco aprenden tampoco llegan a tener ese conocimiento. Y eso se vuelve pues particularmente, eh, genera complicaciones para personas con discapacidad en general. En psicología también se ha hablado mucho en los últimos tiempos del enfoque comunitario, de cómo es necesario un abordaje desde toda la comunidad para hablar de situaciones como pueden ser violencia de género, que no puede haber un abordaje de violencia de género, por ejemplo, si no se abordan de manera comunitaria temas como masculinidades, estereotipos y roles de género, la posibilidad de que personas, por ejemplo, puedan salir de la cárcel y resocializarse, tiene que ver con encontrar un espacio comunitario en el cual puedan trabajar, desarrollarse y vivir de la manera más libre de estigmas posibles. Lo mismo podemos pensar con personas que tienen VIH. En general, el enfoque comunitario es una apuesta metodológica para superar este binarismo que hemos construido en casi todas las sociedades occidentales y nos permite pensar en políticas públicas, nos termina obligando a pensar en políticas públicas que aborden los problemas como problemas sociales y que en tanto son problemas sociales, las respuestas que se planteen
tienen que necesariamente ser sociales. Y no puedo únicamente basarlo en, por ejemplo, como podría ser, no sé, en el cuidado, en la entrega de dinero de manera individual, o como podría ser la entrega de pastillas de manera individual, o el internamiento de personas de manera individual. Todas esas respuestas terminan siendo insuficientes bajo la premisa del enfoque comunitario. No sé si alguien tiene una duda, o sea, prefiero como que tener las cosas más claras acá y luego avanzar, pero como si alguien quisiera intervenir, adelante. Renato, disculpa, me viene algo a la cabeza justo que estaba conversando el otro día, en relación a mi hija. Mi hija tiene autismo, es también de doble excepcionalidad, pero entendemos de que probablemente por los talentos y las habilidades que tiene, no vaya a tener un entorno en el cual se desenvuelva de una forma normal, digamos, a nivel laboral. Entonces, justo dentro de lo que conversabas, me venía a la cabeza de que una idea era que había visto justamente en una conferencia de emprendimiento de de emprendimientos sociales, había justamente una especie de organización que desarrollaba yogurts o leches o derivados lácteos, y justamente las personas con discapacidades, en este caso más cognitivas, eran los que atendían. Entonces, ellos tenían un entorno en el cual podían desenvolverse, podían tener la cercanía de un trabajo digno, este, y sabían que justamente no iban a, a ser sobreexigidos de capacidades que no tuvieran. Otro ejemplo que también había visto era de un café para abuelitos con demencia, que justamente es el café que no te va a dar la orden exacta, que siempre te va a dar un error o se van a olvidar de tu orden y estás esperado, pero justamente los trabajadores tienen justamente esa cultura, porque creo que era Japón, esa cultura de apoyo, esa cultura de darles un entorno protegido en los cuales se sientan útiles, no se sientan, porque de verdad el trabajo dignifica al hombre de una manera muy fuerte. Y entiendo el amor que tiene Ishiro por los animales. Entonces, imaginaba un concepto de café de gatos en el cual atendieran de repente, o café de animales, digamos, que atendieran justamente cierto tipo de necesidades que tuvieran de poder laborar. Y justamente lo que nos comparten los conversos me parece estupendo. Disculpe de repente que me haya expandido un poco, pero quería en parte preguntar si conoces de repente iniciativas similares. He dado los ejemplos más clásicos que me vino a la cabeza, pero de repente si es un buen abordaje, de repente también Cata, de repente, ¿qué le parece ese tipo de opciones? O sea, acá en Perú te diría que el ejemplo más conocido es en Panacombi, que es este servicio eh, pues de empanadas, que, que sería un food truck de empanadas donde todos los trabajadores tienen discapacidad intelectual. Creo que eso es lo más cercano a lo que tú me estás planteando. De otras situaciones de neurodiversidad no conozco, pero creo que son justamente perfectamente viables y que apuestan, eh, yo creo que ahí encontrando cierta tensión, ¿no? Porque entonces, claro, no interactúas con trabajadores que no tengan discapacidad, sino que interactúas con trabajadores que tienen discapacidad en principio, pero la atención al cliente, el llegar a tu lugar de trabajo, todo eso es una apuesta finalmente por un enfoque comunitario. Entonces, yo te diría que esa clase de apuestas laborales hoy por hoy están teniendo, o sea, se están cada vez expandiendo más. Creo que también hay mucho reconocimiento a eh, el hecho de que a ciertas condiciones que que algunas personas han identificado en algunos trabajadores en particular. Si tú hablas con algunas de las empresas que han hecho inclusión laboral, van a reconocer, por ejemplo, que los trabajadores sordos no se distraen. Eso te lo van a decir casi todos los empresarios que los contratan
en trabajos industriales particularmente difíciles, los trabajadores con discapacidad en general no renuncian a su trabajo, son leales, son muy leales al trabajo y eso reduce un montón de costos, por ejemplo, de entrenamiento, etcétera. Entonces, a mí se me ocurre que esa clase de situaciones se pueden dar y que justamente permiten que o sea, permiten una interacción entre quienes son esta población que por lo general está segregada y el resto de la población. Entonces, a mí me parece que son iniciativas bacanes, pero no sé si por ahí va tu pregunta. La verdad, mis tipos de preguntas son un poco evolutivas. Ahorita, por ejemplo, se me acaba de ocurrir de lo que acabas de comentar. De repente podríamos armar una especie. Ya le estoy mandando más trabajo a Cata. Cata ya la está persiguiendo, la está persiguiendo. Mm. Un tipo de guía manual que podríamos hacer en conjunto con la alianza, para emprendedores sociales que quieran abordar y que tengan esta guía de emprendimiento legal, psicológico, social comunitario, para poder abordar. O sea, me imagino, es un guiño que hago para la parte del área de ediciones. Gracias, Ángelo. Sí, haciendo un pequeño paréntesis, de hecho, eh, hace buen tiempo, desde hace unas décadas atrás, tal como lo comentaba Renato, prevaleció esta corriente, estos modelos de corte segregacionista. Con el pasar del tiempo, la tendencia se dirige hacia que las diferencias individuales no sean percibidas como un motivo de segregación, aún incluso bajo la premisa de que esta segregación pueda ser interpretada como protección, ¿no? Sino que por el contrario, se promueva la participación, la integración y en un estado más avanzado lo que se conoce como inclusión. Y de hecho, ya existen algunas iniciativas que se han disparado, se han promovido tremendamente, precisamente a partir de la pandemia, porque desde el reconocimiento de las importantes brechas que surgió en la población, que surgió en la población, pues entonces se empezaron a reconocer que las diferencias también debían ser atendidas y debían ser tomadas en cuenta. Esto implicó que surgiera una corriente, por ejemplo, a nivel de empresas, que conocemos como las empresas que apuestan mucho por DEI, que es diversidad, equidad e inclusión, ¿no? Entonces, se viene trabajando bastante y sobre todo a partir de la pandemia. Y ese enfoque comunitario, tal como lo está comentando Renato, ha sido un avance muy importante sobre el cual bueno, lo dejo para que nos siga contando un poco más. Entonces, esta parte era sobre el enfoque comunitario y como les digo, creo que es una apuesta metodológica. eh, Alguien ha puesto otro ejemplo más, lo dejo para que lo lean, sobre Arequipa, una cafetería donde atienden personas sordas. Sí, cerca a uno de los parques en el centro. Sé que queda frente al zigzag, pero no me sé la calle exacta porque no tengo las referencias completas en Arequipa, a la seña. Eh, entonces creo que se están dando esas posibilidades, creo que hay una serie de marcos metodológicos y teóricos que están permitiendo esto y que justamente van en contra de las premisas usuales de segregación, de que la segregación era positiva. Y creo que eso es como que lo primero que deberíamos pelear. Luego, yo tenía que hablar del enfoque de derechos humanos, voy a hablar del enfoque basado en derechos humanos como un proceso que se basa en los derechos humanos, pero que busca operativizarlo. ¿Y por qué me interesa hablar de operativización? Porque, o al menos esa es mi impresión siempre, es que quienes hablamos de derechos humanos, pues podríamos comenzar a hablarles sobre sentencias internacionales y discusiones internacionales. Y yo creo que un poco lo último que ha pasado en el Perú en general y un aprendizaje que yo he tenido también en mi trabajo en derechos humanos es que los derechos humanos solamente tienen viabilidad cuando el Estado quiere cumplirlos o cuando el Estado se ve obligado a cumplirlos
sea por presiones internas de otros actores estatales, como pueden ser un juez, o sea porque hay una demanda social específica que se manifiesta de alguna manera, sea con manifestaciones, sea con presión, sea a través de elecciones de representantes que tengan una agenda particular. Y la idea es que el enfoque basado en derechos humanos reconoce que hay desigualdades y busca corregir estas prácticas discriminatorias. ¿Cómo lo hace? Básicamente a partir de 4 principios. El enfoque basado en derechos humanos plantea básicamente que cualquier derecho o cualquier ejercicio de derecho está vinculado a otros derechos. Básicamente 4. No discriminación, acceso a la información, acceso a la justicia y participación. ¿Cómo analiza una política pública entonces? Por ejemplo, vamos a hablar de educación. Lo primero es que la educación no discrimine, o sea, que yo no sea excluido de la educación. Por tanto, no podría haber disposiciones específicas que planteen que, por ejemplo, a niños que tengan doble excepcionalidad y que por tanto tienen una situación que encaja en los papeles como una situación de discapacidad, no sean discriminados por esa condición. Y que no existan, por ejemplo, situaciones de discriminación directa, como puede ser no ingresan niños con discapacidad, o situaciones de discriminación indirecta, que por ejemplo, hace un tiempo hablamos con Erika, que también está por ahí. Todas estas preguntas, no sé si varios han tenido que matricular a sus hijos en un colegio y han recibido un bombardeo de preguntas sobre el embarazo, el parto y lo que hacen los niños cuando tienen menos de un año y que resulta realmente poco relevante para la educación que van a recibir a los 3 o 4 años. Esa clase de cosas en realidad parece ser en muchos casos información para detectar situaciones de discapacidad. Pues claro, si tu hijo no camina, por ejemplo, al año, o si tu hijo no forma frases al año y medio, en realidad quizá no es que simplemente les preocupa las capacidades de tu hijo. Quizá lo que están buscando es encontrar si acaso ese niño tiene una discapacidad y se va a convertir, entre comillas, en una carga dentro del aula. Yo siempre soy muy escéptico con esa clase de situaciones. Tiene que haber acceso a la información, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a solicitar toda clase de información sobre cómo funciona cualquiera de las políticas públicas. Algo que fue muy importante en los últimos tiempos, a partir, por ejemplo, de la cuota de personas con discapacidad, fue requerirle a los directores si es que tenían estudiantes con discapacidad, porque si un director decía tenemos estudiantes con discapacidad, o no tenemos vacantes para niños con discapacidad, eso bastaba para que se cierren las puertas para niños con discapacidad. Entonces, tiene que haber una posibilidad de acceso a información, tiene que haber una necesidad de acceso a la justicia. Es decir, ¿qué tan fácil es reclamar? Y esto creo que es uno de las situaciones en donde la educación en el Perú es más compleja. Reclamar situaciones de injusticia, discriminación, abuso, acoso o violencia dentro de un espacio educativo en el Perú es muy difícil. Es muy difícil. Yo alguna vez he llevado un proceso de un niño que fue maltratado por una profesora que básicamente le puso una cinta scotch sobre la boca y ese proceso tomó año y medio en un niño que todavía tenía que seguir yendo a ese colegio. Entonces las situaciones son muy complejas y no hay las posibilidades reales de poder reconocer de poder obtener justicia en muchos casos. Indecopi, a pesar de ser un poco mejor, solo aplica para el sector privado. El rol regulador de las UGELes, de las unidades de gestión educativas locales, está muy desperdiciado. En realidad no suelen llevar muchos casos, entonces hay allí un problema bastante importante. Y finalmente, participación, que creo que es bastante importante, en especial para quienes acá son padres, porque para poder diseñar una política educativa, o más bien una adaptación educativa para un niño que tenga doble excepcionalidad, situación de neurodiversidad o altas capacidades, en muchos casos
es totalmente necesario que participen los padres, que se les pueda escuchar, que se les diga cuáles son las posibilidades que tienen y cuál es el nivel de compromiso que deben tener y cuáles son las apuestas que quieren hacer con respecto a sus propios hijos e hijas. Esa clase de situaciones también en el Perú son muy, muy pocas, más allá de de la obligatoriedad de que exista una asociación de madres y padres de familia, hoy AMAPAFA, antes APAFAS. No hay muchos criterios, no hay muchas posibilidades de participación. Entonces, estoy hablando en algunos casos de manera general y estoy tratando también de aterrizar esto en ya situaciones específicas que ustedes puedan haber vivido o que les puedan mostrar cómo es que debería funcionar una política pública que realmente tenga un efecto sobre los niños. Y por eso es importante plantear el enfoque basado en derechos humanos, porque entonces ya no solamente pienso en que hay un problema educativo, hay un problema educativo porque no tengo derecho a participar en el proceso educativo de mi hijo. Hay un problema educativo porque me están discriminando, porque, por ejemplo, hay un colegio que me dice que si no pago tanto dinero extra, no me van a dar las adaptaciones curriculares que mi hijo necesita. Hay un problema de información porque me han dicho que no puedo matricular a mi hijo en este colegio porque ya no hay vacantes, pero no me quieren dar la información de cuántos niños con discapacidad están matriculados en cada grado. Hay un problema de acceso a la justicia porque me doy cuenta que en realidad reclamar frente a la UGEL no me da nada. O porque me doy cuenta que si una profesora no quiere eh, no quiere hacer las adaptaciones necesarias, incluso cuando el colegio ya aceptó hacerlas, no tengo una posibilidad de quejarme. Hay problemas porque me doy cuenta que en realidad el colegio de mi hijo no tiene una política de datos, eh, una política de protección de datos personales, y entonces cuando yo le digo al colegio que mi hijo tiene doble excepcionalidad, me termino enterando que hasta el guachimán sabe que mi hijo tiene doble excepcionalidad, cuando en realidad ese es un dato sensible sobre el cual yo debería tener poder de decidir quién lo va a saber. O sea, yo debería poder decidir quién necesita saber esta información y quién no necesita saber esa información. Entonces, y finalmente, en participación, bueno, que se excluye esa participación de los padres casi de manera general. Entonces, estos son los principios, podemos aplicarlos también a otros derechos, ¿no? Por ejemplo, el acceso al agua también va a estar más o menos mediado por lo mismo, ¿no? No podemos discriminar a aquellos que no puedan pagar, tiene que haber una información justa sobre cuánto tengo que pagar por el agua, tiene que haber mecanismos de reclamo que sean medianamente adecuados y mecanismos de participación para poder, por ejemplo, decidir qué se hace en ciertas situaciones, como la expansión del servicio sanitario o o como el racionamiento de agua cuando en Lima, por ejemplo, toque hacer esto. Me preguntan sobre la ley de discapacidad. ¿Qué cosa exactamente? En relación a los derechos. O sea, la ley de discapacidad reconoce varios derechos. Yo igual siempre soy muy, o sea, no es que me base únicamente en lo que dice la ley, por eso necesitaría saber cuál es su duda exacta. ¿Pamela? Sí, buenas noches, buenas noches con todos. Sí, hay puntos determinantes en la ley de la discapacidad que finalmente permite ejercer un derecho em, precisamente para personas con discapacidad, ¿no? Y entonces, yéndose al lado más legal, creo que retumba más el hecho de que una persona con discapacidad pueda acceder a un carnet que por derecho, vuelvamente la redundancia, tiene derecho,
que es el carnet de discapacidad, que es el carnet CONADIS, ¿verdad? Entonces, bueno, mi experiencia es, mi hijo ha sido diagnosticado con una doble excepcionalidad recientemente, hace unos meses, y por lo cual estamos generando adaptaciones. El colegio ya tiene alumnos por inclusión también, Ujú, pero creo que retumba y pesa mucho el hecho del conocimiento del padre en relación a los derechos que tienen los hijos. Porque cuando un director em, quiere sorprender por el peso de su investidura como tal, si se puede decir, sorprende a los padres y puede vulnerarlos mucho más fácil. Y ahí es donde es posible que se cometa abusos, precisamente al hecho de que algunos padres ignoran ese tipo de leyes. Entonces, creo que como comunidad o dentro de, se debe dar más visibilidad y más conocimientos a este tipo de derechos que pueden reclamar. Entiendo que hay procesos largos, entiendo que ¿cómo se llama? A veces sea muy pesado, si se puede decir, exigir derechos en el Perú, pero de eso se trata, dejar precedentes, ¿no? Que a veces es duro el camino, pero se puede hacer, es posible. Ahora también, recuerdo que hay, ahora último en el Congreso se ha dado una actualización en relación al bullying que se cometen también en los colegios, ¿no? Y se ha dado protocolos para, digamos, poder inscribir al hostigador en como un tipo de cuadernillo, como para que quede como un precedente de que esta persona es un acosador y pueda ser también pueda seguir como un trabajo psicológico, ¿no? Si más recuerdo, creo que es el CICB, que es como una plataforma en correcto. donde se Ajá. suben a estos acosadores y son mecanismos que no necesariamente todos los padres lo saben, porque a veces pueden, no sé, pues sus hijos recibir este tipo de abusos y no saber los padres qué hacer. Entonces, por ejemplo, creo que para seguridad de los que reciben maltrato y de los cuidadores también sería muy chévere que puedan saber a qué o cómo pueden acceder, porque a veces se quedan perdidos ahí, ¿no? Sí, ahí yo te diría que ahí es donde entra, yo creo que sí se ve, es una plataforma que ayudó a tener información sobre la violencia y el acoso escolar. No obstante, sí te diría que al mismo tiempo es una plataforma que no necesariamente ofrece respuestas de justicia. O sea, tú ingresas el caso en CICB, lo reportas y CICB recoge que hay un reporte, pero no necesariamente eso significa que se ponen en marcha una serie de mecanismos para poder proteger a tu hijo. Tienes que igual plantear que hay una denuncia o en la UGEL o activar los mecanismos de protección de la ley 30364. O sea, van a aparecer diferentes necesidades de lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que es necesario conocer los mecanismos de la ley, sí. Eh, no era esta una sesión para eso, pero podemos plantear otra en otro momento para eso de manera específica, pero sí creo eh, los, que los mecanismos, y ahí es donde yo suelo decir que están, los sistemas en el Perú no fallan por error, fallan por diseño. Entonces, el mecanismo en el Claro. Perú está hecho para que falle, porque es un mecanismo que se crea por lo general sin recursos humanos, sin recursos económicos. Entonces, claro, está hecho para fallar. No, no es que hay un problema porque un profesor no quiso atender a mi hijo. Es que no hay profesores capacitados para atender situaciones de discapacidad o situaciones de doble excepcionalidad. Entonces, claro, no es que hay un problema en un colegio en particular. Yo por eso, a pesar de que soy abogado, cuando me veo requerido, pues podemos usar la ley,
pero soy muy escéptico de hasta dónde llegar porque también sé que los mec- las- la que- el diseño que se ha hecho es muy problemático y se requiere tener muchos recursos para poder pelear esta clase de situaciones. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, porque en muchos casos ningún padre quiere tener a su hijo en un espacio que considere violento o acosador. Entonces, o que no se adapta a las necesidades del hijo. Entonces, si se queja, igual está dejando a su hijo en un colegio del que se ha quejado o sobre una persona sobre la que se ha quejado por 6, 8 o más horas. Y eso es finalmente particularmente estresante y no es tan fácil cambiar a un niño de colegio y, y requiere pues alguien te puede decir que en un colegio privado igual te van a devolver la matrícula o parte de ella, pero igual requiere tener el efectivo suficiente para ir a otro colegio, pagar otra matrícula, volver a pasar por los procesos. Entonces, en mi opinión, el diseño está hecho para que un padre sufra, ¿no? Y eso creo que lo hace muy complicado. Sí, sí, claro, entiendo. Y en realidad si lo que comentas es correcto, porque si igual se hace digamos, un estudio basado en información, quizás no congruente, entonces pues se van a diseñar a partir de esa incongruencia. Entonces, como dices, están hechas para fallar, pero igual tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que ver, eh, cómo podemos seguir adelante. O sea, igual hay que hacerlo, pero sí les digo que yo no le pediría a nadie que sea carne de cañón para un caso para una serie, para algún caso, porque significa exponerse mucho y principalmente exponer niños, que puede ser una situación muy compleja, ¿no? Por eso yo les puedo comentar sobre las posibilidades legales, pero siempre soy muy cuidadoso con eso porque no es algo que yo recomiende de manera muy automática. Eh, ¿Sigo? Gracias. ¿Salvo que alguien quiera plantear algo más? En general, para una política pública vamos a pensar en un problema y una intervención, y un poco la idea que a mí me gusta plantear a partir del enfoque en derechos humanos es que cuando yo desarrollo un derecho de manera adecuada, otros derechos se van liberando, ¿no? Si yo, por ejemplo, garantizo el acceso a la información en toda plataforma del Estado, que de hecho es algo que existe en el Perú, eso debería ayudar a que, por ejemplo, exista un mejor derecho a la educación, porque vamos a poder tener información como la que quizá todos ustedes han visto ahora que están empezando las clases de cuántos centros educativos en el Perú no tienen agua o no tienen luz o no tienen una infraestructura adecuada o no se han podido recuperar después del fenómeno del niño, etcétera, etcétera, etcétera. Esa clase de información está viable para que cualquier periodista la pueda ver justamente a partir de mecanismos de acceso a la información. Eso en principio debería generar, pues, que más personas participen en el debate público sobre la situación de la educación y que eso eventualmente tenga una respuesta por parte del Estado. Yo sé que en el Perú eso no suele pasar de la teoría, pero sí creo que en principio uno puede tratar de que en muchos casos la información se vuelva un arma importante al momento de construir políticas públicas más justas para las personas. eh, ¿Esto qué significa en muchos casos? Que tenemos que hacer que para hacer una política pública adecuada hay que identificar quién debe tener derechos y deberes, cuál es el impacto sobre grupos desfavorecidos, algún mecanismo de supervisión independiente, un desarrollo del marco internacional de los derechos humanos a nivel nacional, o sea, lo que mencionó Pamela, una ley, por ejemplo, un mecanismo de supervisión independiente, por ejemplo, sobre educación inclusiva. Hasta el momento, el- la Defensoría del Pueblo ha hecho un informe sobre educación básica especial y dos informes sobre educación inclusiva, pero son informes donde el tema, por ejemplo, de altas capacidades no ha sido relevado y donde sí se pudo haber hecho una mayor incidencia sobre ello. Y hay que desarrollar las capacidades de actores
como ciudadanos y de instituciones, autoridades públicas, para que puedan trabajar sobre esto. Y allí creo que varios de ustedes van a poder plantear dónde se encuentran las altas capacidades acá, ¿no? ¿Cómo identificar claramente a quienes tienen deberes y derechos? ¿Quién es una persona con alta excepcionalidad? Por ejemplo, que es algo muy complejo, igual, peor que en discapacidad, porque en discapacidad ya hemos acordado que hay un documento oficial que dice esta persona tiene discapacidad. En altas capacidades, a pesar de que hay mecanismos para identificar, no sé qué tan fácil es presentarlos, no sé qué tan fácil es encontrar a alguien que pueda aplicar esos test o esas evaluaciones para determinarlo, y eso genera un primer problema. Caitlin, eh, Buenas noches, me presento, soy Caitlin Venero, soy estudiante de Derecho y algo que me llamó mucho la atención, ya que estaba hablando de posibles políticas, era de que cuando el hecho de incrementar colegios para personas de altos rendimientos, porque cuando era pequeña siempre me decían de que tenía un alto rendimiento y de hecho había dado mis test de coeficiente intelectual y siempre me decían que tenía un alto coeficiente intelectual, pero cuando iba a clases yo sentía de que eh, todo era demasiado fácil y me desmotivaba para seguir aprendiendo. Y yo he visto en varios en otros países que se implementan esos colegios y eso ayuda porque las personas que tienen altos rendimientos necesitan como más desafíos, más retos y pues finalmente eso ayuda al país también. yo allí, o sea, es un poco complicado plantearte una respuesta totalmente, yo creo que totalmente clara. Yo sí creo en el enfoque comunitario porque creo que es necesario que en una sociedad todos convivamos con todos y que la escuela tiene que ser ese espacio. Creería, o sea, estoy dispuesto a hacer que en algún momento, quizá, por ejemplo, lo que hacen crear los COAR para niños para que en los últimos años de secundaria tengan una educación especializada que pueda, pues, un poco tener los retos suficientes que requieren para estar motivados en clase y para poder desarrollar al máximo sus capacidades, sí, pero creo que hasta antes de eso, en la medida de lo posible, tendrían que ser recursos que se puedan ubicar dentro de la misma escuela, clases adicionales que se puedan dar en la misma escuela, adaptaciones curriculares que se puedan dar en la misma escuela, mientras comparte grupo con otras personas. Eh, Hasta podría decirte que pueden ser que antes que crear colegios segregados, plantearía que existan clases, o sea, tampoco es que me guste mucho, pero en todo caso me parece en todo caso menos segregacionista, porque así al menos los niños que tengan altas capacidades siguen compartiendo ciertos espacios, como pueden ser paseos, como pueden ser el recreo, hora de almuerzo, hora de lonchera, con otros estudiantes, porque creo que esa interacción es relevante. En todo caso, y ahí igual creo que un poco lo que ustedes tendrían que hacer ya como grupo que se está consolidando es plantear cuál es nuestra visión de política pública para este grupo que somos, qué es lo que realmente esperamos. Y creo, o sea, al menos por eso, mi opinión es que la respuesta de los COAR o la respuesta segregada no sería para mí la primera opción, pero, y porque también creo que económicamente es muy poco viable, ¿no? O sea, yo creo que podemos tener colegios, porque imaginemos que un niño de 6 años identificamos que tiene altas capacidades, pues en Lima podemos crear un colegio y quizá podemos llenarlo de niños de altas capacidades, y en Arequipa y en Cusco, pero ¿cómo hacemos y ahí pensaría en esto que he puesto acá, el impacto sobre grupos desfavorecidos? ¿Qué pasa con el niño de altas capacidades que nace en una zona rural? ¿Qué pasa con el niño con altas capacidades que nace y habla una lengua indígena y no tiene profesores que sepan lengua indígena y que y que puedan enseñarle con los retos que él requiere? Esa clase de situaciones creo que me hacen pensar que medidas no segregadas podrían ser mejores. Pero de nuevo, creo que eso es lo que ustedes también, como quienes serían titulares del derecho,
tienen que definirlo. Ujú. Por otra Bueno, parte, eh, perdón, continúa. sí, Caitlin, Renato, sí, por otra parte, una cuestión muy importante es que a veces se suele pensar que los estudiantes de altas capacidades son también o es sinónimo de ser un estudiante de alto rendimiento, cuando en verdad no son sinónimos. Una persona de altas capacidades puede tener dificultades con el sistema educativo. Y es más, normalmente se suele mencionar o resaltar que entre el 50 y hasta el 70% de los estudiantes de altas capacidades llegan a tener algún tipo de dificultad en relación al sistema educativo. Entonces, bajo esa premisa, el- la segregación de esa cantidad de personas, pues habría que pensarlo bien, ¿no? Por eso, yo coincido contigo, Caitlin, no sé si igual tú quieres decir algo más. Ay, ya. Como decía, pues yo sí estoy en cierto punto como que debería haber mayor fomento para que las personas con capacidades tengan mejores oportunidades, eh, pero también me acuerdo que cuando estaba llevando un curso había una compañera de que estaba viendo el tema de la segregación por notas, por ejemplo, porque hay muchos colegios que dividen a los estudiantes por notas y les ponen a los que tienen menos notas en un salón, a los que tienen medianas notas a otro salón, a los que tienen mayores notas a otro salón. Y no sé si eso sea muy bueno o muy malo, porque también desmotiva un poco a los estudiantes que tienen malas notas y pues los hace sentir peor, pero también les da más oportunidades y tratan de diferenciar el tipo de educación que se les da. Yo, creo, de nuevo, creo que ahí hay que plantear, creo que tiene que haber una conversación dentro del grupo y plantear cuál es la respuesta, pero creo que esa respuesta nuevamente tiene que tener en cuenta el impacto sobre grupos desfavorecidos y también la viabilidad, ¿no? Si es que es posible tener estos espacios. Y creo que también ahí eh, una línea muy tenue, y quizá ustedes la conocen mejor que yo, entre cuándo algo pasa de ser un reto para para un niño y se convierte más bien en una carga pesada o un estrés o una situación de ansiedad por llegar a eh, por llegar a satisfacer cierta noción que otras personas tienen sobre uno mismo. Entonces creo que ahí lo que plantea Catalina también es importante. Pues lo dejo un poco allí. Este es un poco, yo creo que un círculo que ustedes tendrían que ver sobre políticas públicas y comenzar a pensar qué se puede hacer al respecto. Si ustedes pueden comenzar a hacer un mecanismo de supervisión, por ejemplo, comenzar a preguntarse, bueno, hay una DEVE, una dirección que está a cargo en el Estado de trabajar con niños con superdotación, creo que sigue siendo el término que utilizan. ¿Por qué no se le fiscaliza, no? ¿Por qué no vemos cuánto se ha invertido, cuánto ha cambiado el presupuesto en los últimos años, cuántos docentes han sido contratados, en qué departamentos no se ha ejecutado presupuesto, en qué departamentos sí se ha ejecutado presupuesto? Y eso creo que podría comenzar a generar un espacio de incidencia que a ustedes les permita decir más cosas más adelante. Yo creo que ahí lo que ustedes plantean entre alto rendimiento y alta capacidad es relevante, y creo que les tiene que a ustedes permitir también diferenciar bien qué es lo que ustedes están planteando como grupo y qué es lo que los identifica como grupo, y cómo también podría ser que algunas de las respuestas hacia algunas de las personas no sean las mismas que a otras. Creo que ahí la situación de niños en doble excepcionalidad plantea algo, ¿no? También no todas las respuestas son iguales. Eh, Esto requiere evidentemente un diagnóstico, eh, por ejemplo, pensar en qué está pasando, a quién le pasa, a dónde, analizar las causas, analizar los roles y analizar las capacidades. En cualquier política pública ustedes van a tener que encontrar eso, y a partir de este tránsito
encontrar quién tendría que hacer cosas por usted. Creo que acá el rol sí es muy claro, o sea, hay una dirección específica, pero habría que ver qué capacidades tiene esa dirección que existe en Minedo a cargo de esto. Y a partir de eso preguntarse, bueno, ¿qué otras cosas podría hacer, no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué pasa con, o sea, qué podrían decir ustedes que pasa con los niños de altas capacidades en el Perú? Son, o sea, si el diagnóstico es son víctimas de bullying, si el diagnóstico es no reciben adaptaciones, si el diagnóstico es no son, son discriminados o no reciben ninguna adaptación o no son encontrados, porque esa también podría ser una primera situación compleja, ¿no? El sistema educativo no está preparado para identificar a estos estudiantes con altas capacidades. Entonces creo que yendo de a poco se puede ir pensando ya qué es lo que se necesita o son sometidos al método. Sí, o sea, creo que allí ustedes tienen que pensar cuál es el diagnóstico, cuáles son las herramientas para hacer ese diagnóstico. Creo que es algo que podrían ir pensando y que sería muy, muy interesante encontrar un documento después al respecto. Eh, ¿Y esto cómo se mide? Generando indicadores. Indicadores que permitan entender el análisis normativo. O sea, primero ver, por ejemplo, que exista una política pública. Creo que este año ha sido la primera vez que Minedo ha sacado un folleto al menos de cómo funcionan los mecanismos para identificar y para solicitar ajustes para niños con altas capacidades. En la práctica hay que hacer estudios de caso, hay que identificar grupos desfavorecidos, hay que hacer focus group y luego, claro, usando las estadísticas oficiales, ¿no? Y creo que eso es una primera pregunta que ustedes podrían hacerle a Minedu, ¿no? ¿Existe data sobre cuántos niños con altas capacidades existen? No existe, no se mide. Y creo que esto es muy importante porque, siguiendo un poco lo que dice Catalina y lo que están planteando de En Perú Contamos, lo que no se mide no existe. Y eso es muy duro, pero es una lección de política pública que creo que es importante plantear desde ahora. Lo que no se mide no existe. Y entonces, si no hay data, y se los planteo de esta manera, ¿no? Si no hay data sobre cuántos niños con altas capacidades puede haber en algún lugar específico o en general en todo el país, ningún funcionario público va a mover un sol. Porque cuando su proyecto vaya al Ministerio de Economía y Finanzas o pase por Contraloría, le van a decir, ¿quién es el beneficiario de esta política pública? Y él va a decir, no sabemos porque no tenemos esa información. Entonces, el primer paso probablemente es encontrar a quienes están allí, es hacer los conteos, es destinar dinero a encontrar, lo cual significa, y eso creo que también es importante entenderlo en términos de largo plazo, que se van a demorar muchísimo en la primera parte en el diagnóstico y quizá muchos de ustedes como padres inviertan tiempo y trabajo para algo que quizás sus hijos no vean muy pronto. Pero sí creo que es importante justamente plantear que es necesario comenzar a tomar en cuenta eso, comenzar a tomar en cuenta la información que tenemos y con esa información actuar. Eh, ¿Cómo mido si es que la gente lo está haciendo bien? Tengo autoridades que facilitan el acceso a la información pública. Esto se los puedo mandar, no tengo problema con eso. Hay titulares de deberes que identifican a grupos desfavorecidos. Las autoridades reconocen sus obligaciones de derechos humanos. Esto creo que es lo más importante para lo que ustedes están haciendo. Los actores sociales cuentan con capacidad de incidencia, vocería y movilización para exigir el cumplimiento de sus derechos. Los titulares conocen sus derechos y deberes de manera consciente y están sensibilizados a cumplirlos. Y las autoridades y servidores públicos hacen seguimiento de las recomendaciones de los mecanismos especializados. La idea de tener un enfoque de derechos humanos es que todo siga en la línea de los derechos. ¿Por qué nos interesa que los actores sociales tengan capacidad de vocería, movilización e incidencia? Porque eso también es un derecho. La participación política, la libertad de expresión, la libertad de opinión son derechos.
Y lo que tratamos de hacer desde el enfoque de derechos humanos es decir que el ejercicio de derechos permite activar más derechos. Y para mí eso es un poco la idea principal de por qué es importante el enfoque de derechos. Luego, yo creo que esto ya lo tienen más o menos claro, pero no sabía por dónde iba a ir la discusión de ahora. Creo que con educación hay dos visiones que siempre entran en tensión y que tienen que ver con las dos raíces latinas que no están muy claras qué significa educación. Y educación puede venir de dos raíces latinas. La primera es educare, que es entrenar para una habilidad. Entonces, yo le enseño a alguien a pescar, yo le enseño a alguien a coser, yo le enseño a alguien a hacer algo, que es una forma de educar. Pero también hay otra raíz latina que se llama, que es educere y que en realidad tiene que ver con guiar hacia afuera y que tiene que ver con lograr que una persona desarrolle el máximo de sus propias capacidades, en donde yo no tengo una ruta específica para esa persona. Si yo entiendo la educación de esa segunda manera, yo tengo que lograr el máximo de capacidades y de competencias que esa persona pueda lograr. No como, pues ahí ha mencionado Silvana, no someterlos a un sistema que los entrena para habilidades específicas. Para las personas de altas capacidades, esto sería, por tanto, esta sería el mejor indicador sería el de guiar hacia afuera y lo que necesitan son las herramientas para que el sistema educativo les permita hacer eso. Porque la educación es clave para otros derechos, para la participación política, para la libertad de expresión, para el trabajo, para la salud, para derechos sexuales y reproductivos, para derechos sindicales, para derechos culturales, etcétera. Básicamente la educación es un derecho habilitante que permite acceder a otros derechos. Y creo que esto hay que medirlo a partir de las dimensiones de la educación, que son cuatro: adaptabilidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad. ¿Qué significa esto en general y qué significa esto para personas con altas capacidades? Lo voy a explicar en un rato. Adaptabilidad, que creo que es lo más importante, tiene que ver con que el sistema educativo se adapte a las personas. Y esto tiene que ver principalmente con situaciones de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, el sistema educativo peruano tiene que adaptarse a los niños indígenas, a los niños con discapacidad, hoy por hoy también a los niños migrantes que han pasado por, en muchos casos, un tránsito traumático desde Venezuela a pie hasta Perú. Eh, el sistema educativo, la educación tiene que estar disponible. Disponible significa que los recursos existen. Y allí yo tendría que pensar cuántos profesores, por ejemplo, saben lenguas indígenas en diferentes lugares del Perú. ¿Están disponibles esos recursos? Más allá de que exista una ley, porque claro, hay una ley, pero la pregunta es si en la política pública específica eso se traduce en la realidad. La educación tiene que ser accesible, por tanto, ni el dinero, ni la distancia, ni la discriminación pueden impedir el acceso a los recursos. Y aceptabilidad, que tiene que ver con la calidad de lo que se recibe, donde uno espera, por ejemplo, que los recursos que uno reciba sean de calidad. Y yo creo adicionalmente que se den en un espacio comunitario, que sean de calidad y que permitan que la persona esté en la comunidad. ¿Esto cómo se traduce para niños de altas capacidades? Básicamente que los niños con altas capacidades tienen derecho a cambios metodológicos y curriculares que requieran. Que los niños con altas capacidades tienen derecho a que existan los recursos humanos y económicos en todo el Perú para sus necesidades metodológicas curriculares de adaptación. Hay que evitar que la distancia, el dinero o la discriminación impidan el acceso a recursos. Eso sí ha sido muy común en muchos colegios privados con respecto a discapacidad, ¿no?
que la inclusión solo se da si el padre paga una cuota extra. Eh, Esto formalmente está prohibido. Hay una ley de educación inclusiva que prohíbe el cobro de pagos extra, pero pues yo sigo enterándome de padres que me dicen que pagan eh, o que son obligados, por ejemplo, a contratar con su propio dinero a las personas encargadas, la de sombra, exacto, a que la shadow la tiene que contratar la propia familia, ¿no? Que significa en buena cuenta que alguien tiene que hacerse cargo de, en muchos casos, 3.000 o 3.500 soles al mes para poder lograr que su hijo estudie. Y finalmente, calidad, ¿no? Aceptabilidad, que básicamente es calidad y que yo creo que también tiene que ver con inclusión comunitaria, con que esto no se dé de manera segregada, sino que el niño pueda disfrutarlo en su propia comunidad. Yo creo que eso quizá es difícil pensarlo para quienes vivimos en Lima, pero por ejemplo, a mí se me ocurre que en una ciudad no tan grande como puede ser Pasco, como puede ser Chachapoyas o como puede ser Tacna, el hecho de que exista, el hecho de que se planteen educación segregada para personas de altas capacidades puede significar que niños de esas ciudades tengan como única opción el tener que mudarse a una ciudad más grande para poder desarrollar sus altas capacidades. Entonces yo creo que allí justamente yo plantearía que no, que tendrían que estos recursos estar disponibles en sus propias comunidades, en sus propias ciudades. Y claro, lo que te va a responder cualquier economista es, bueno, no tiene sentido que en una ciudad pequeña hagamos un colegio para altas capacidades cuando no podríamos llenar un salón de ellos. Y claro, entonces probablemente lo mejor sea que esos recursos estén disponibles y que cuando se requieran, se realicen. Todas esas condiciones, Pamela, son totalmente ilegales. Yo sé que suceden, pero solo te digo eso, ¿no? Ya no estoy en condiciones de dar ahorita un, un asesoramiento legal, pero sí creo que tenemos que pensar eso. En muchos casos, por ejemplo, las pruebas psicológicas también son otra cosa que a mí me estresa mucho porque en muchos casos los padres no han, no consienten la realización de pruebas psicológicas. Y entonces de la nada tú te enteras que han evaluado a tu hijo cuando no tenían ningún permiso para hacerlo, lo cual también es totalmente ilegal, totalmente denunciable. Y luego te enteras que no solamente es que realizaron la prueba, sino que difundieron los resultados entre el director, la psicóloga, una serie de profesores que no necesariamente tenían derecho a eso. Entonces, ese es un tema que también habría que evaluar. Eh, Esto era un poco lo que yo quería comentarles o contarles, básicamente porque sentí que hablar de la situación en el Perú no tenía mucho sentido. Lo que hay en Minedu es muy poco, muy pobre. De hecho, probablemente lo que yo creo que lo que me interesaría lograr en ustedes es que ustedes tomen la iniciativa para comenzar a fiscalizar al Ministerio de Educación, ¿no? Que soliciten accesos a la información, que soliciten informes sobre ejecución presupuestal, sobre contrataciones y vean realmente cuánto se está haciendo y de qué manera. Y creo que para eso era mejor tener esta exposición de esta manera antes que decirles, bueno, existe en el Perú una serie de centros, existen muy pocos, que creo que no iba a tener un impacto real. Eh, no sé si tienen alguna duda, consulta extra. Quería unas cositas, me imagino que ya estamos cerrando, que me vino a la cabeza justamente durante varias partes y lo han estado comentando los otros participantes. Justamente uno de los problemas que tuvimos fue que en el colegio nos amenazaron, por ejemplo, la directora, la profesora, que hicieron exactamente eso, le tomaron una prueba a nuestra hija y dijeron, hey, acá tiene indicadores de autismo,
su conducta es disruptiva, no vamos a hacer las cosas porque ya tengo 24 niños, dijo, y no voy a estar haciendo exámenes especializados para ella. eh, y también nos dijo, y si nos obligan a estar o sea, si nos obligan a tenerla, porque no la queremos tener, queremos que la retiren ustedes mismos por su cuenta, este, vamos a hacer, no lo dijeron específicamente, pero me dijeron, hay colegios que hacen esto, que es dejarlos en los juegos para niños y te ponen las notas aprobatorias de que ha hecho las tareas y no va a tener ninguna. Y nos amenazaron con eso si es que tratábamos de pedir de que llevara la formación. Perdimos 2 años así de colegio porque nos tuvimos que ir. Y sí, el proceso es bien engorroso de poder hacer las evaluaciones, todo, y pagar, porque el centro de salud mental comunitario que nos mandan, por lo que vimos en Pachacamac, es el de Manchay. Y Manchay no tiene la capacidad ejecutiva más que para ligeras terapias de lenguaje que son como para decir, oye, sí, tiene problemas de lenguaje y necesita ayuda. Es todo lo que pueden hacer. O sea, ir con ellos, ir con otros profesionales. La misma psicóloga que la atendió, que la verdad dijo un montón de cosas un poco desatinadas. Revisé su perfil en LinkedIn. Lastimosamente, todo su background es en psicología organizacional. No tenía absoluto en el área de psicología social comunitaria o algún tipo de habilidades diferentes. Y justamente la preocupación que vimos y que empezamos a escuchar del terapista era de que no hay formas de poder canalizar de repente estas problemáticas que se daban. Él decía, tengo un montón de casos que vienen de diferentes, adolescentes con 15 años, niños, y casi todos este tipo de perfil se repite. Justamente lo que comentas de que las herramientas están orientadas para fallar, es cierto, o sea, es un sistema también hasta dentro del otro que te bloquea para que no se visualicen los problemas que tendríamos que enfrentar. Me alegra de verdad que hayan este tipo de espacios que se están generando desde altas capacidades, Perú, que lo está desarrollando Cata, el tiempo que te estás dando, Renato, para poder compartir con nosotros. Esta grabación, otras personas van a poder acceder a ella para tener ese background. Y creo que es clave para que sepamos que tenemos derechos, que tenemos ahora más entendido los deberes de poder levantar la voz de una manera más sistémica y como habías comentado en el momento, de repente generar herramientas que ayuden a más personas y comunidades. Creo que Milagros desea aportar algo más. Ahí nada más quería cerrar mi aporte. Buenas noches, ¿me escuchan? Yo sí te escucho. Sí, Hola, ¿qué Milena. tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. La verdad que muchísimas gracias por este espacio, es súper interesante todo. Tenemos que aprender y reflexionar y cuestionarnos, en fin, cada uno desde nuestras vivencias o de la de nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo soy una persona que ha sido diagnosticada el año pasado, tengo 43 años. Y no sé, creo que también deberíamos reflexionar un poco sobre la gente adulta, ¿no? Que ha sido diagnosticada tardíamente y que a veces, pues, a lo largo de nuestra vida nos hemos sentido siempre los bichos raros. Y en fin, ¿no? Y yo creo que es súper importante por eso mismo tratar de que nuestros niños y adolescentes encuentren comprensión e inclusión y todo eso. Este, y justo se me ocurría algo que, no sé, muy práctico, ¿no? O sea, que se me vienen tantas cosas a la cabeza, pero para no enredarme, decía yo, quizá como comunidad nosotros pudiéramos acercarnos también a universidades, porque yo creo que es importante sensibilizar, dar a conocer. En las facultades, ¿no? De psicología, que es una de las que más a veces
¿Por qué? Porque no tenemos profesionales capacitados justamente porque no se forman y no, la sociedad no está sensibilizada, pero gran parte de, o sea, creo que de la gente que nos podría ayudar o podría ayudar a los niños, adolescentes con altas capacidades o neurodivergentes en general es justamente en las facultades de psicología. O sea, porque ellos también, o sea, claro, los estudiantes que van a las facultades de psicología, este, evidentemente ellos siguen y aprenden lo que ahí les enseñan, pero no sé, quizá podamos acercarnos también, no sé, hacer algún taller para decir, ¿sabes qué? Nuestra comunidad existe, existimos, también merecemos atención también, porque yo, sin ir muy lejos, bueno, quizá cruzando el charco, me encanta, me maravilla, y que en España, por ejemplo, creo que en cada comunidad autónoma, o sea, hay un montón de gente capacitada, de gente. Realmente esa sociedad, o sea, no es que sea mejor, pero al menos en ese tema, creo que están un poco, varios pasos delante, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo habrán hecho ellos? También igual, no sé, compartir con gente allí, con tantas instituciones que hay, y también traerlo acá, no sé, tratar de salir, ¿no? O sea, y compartir experiencias con otros países. O sea, ya sé que estoy volando, pero igual, es algo que solamente quería comprender que implementarlo quizás alguna vez se podría hacer, no sé, empujar desde, aunque sea desde nuestro espacio, ¿no? Desde aquí, de alguna manera. No sé, ese era un pequeño un aporte que quería hacer, no sé, a la conversación, ¿no? Les agradezco nuevamente, un gran abrazo para todos. Gracias. Hay otras dos personas que quieren decir cosas. Hay alguien que tiene el nombre iPhone y Clarisa. Entonces, no sé si cómo lo quieres manejar tú, Catalina. Hacemos preguntas. Eh, Solo porque creo que puede haber personas que crean, yo no, sería muy irresponsable de mi parte darles consejo legal si es que alguien quiere tenerlo. Mi correo electrónico está en el chat y por allí sí pueden expandirse con sus historias y yo puedo darles un consejo un poco más aterrizado, pero solo lo digo por si es que, para que no me cuenten algo en donde yo no voy a poder darles un consejo totalmente certero. Y pido las disculpas del caso, pero me pueden escribir y les voy a contestar durante el transcurso de una semana probablemente. Sí, por otra parte, debemos recordar que esta sesión se está grabando para poder Ah, compartirla. Así que, en la medida de lo posible, tratemos de cuidar los datos sensibles, ¿sí? Y para profundizar en temas donde consideren que necesitan una orientación más específica, pueden escribirle a Renato, ¿no? renato.constantino@puc de la Pontificia Universidad Católica del Perú.edu.pe, ¿no? sí. Buenas noches con todos. Este, bueno, otro año más en esto de las altas capacidades, ¿no? Que con respecto a lo que ha dicho el doctor en su exposición, pues yo veo que en cuanto a lo que es el Programa Nacional de Alta Capacidad para los Niños, creo que este viene siendo el mismo desde hace muchos años, o sea, podemos deducir que el presupuesto y el crecimiento como institución educativa también es mínimo. Supongo que la persona que conocí el año pasado en el Minedu, no sé si aún seguirá a cargo, pero él me indicó que era la única encargada del área, ¿no? Y que básicamente él no tenía mayores accesos, ¿no? Que él manejaba, digamos, el programa solo a nivel del Minedu, y que su único referente acá en Lima era el PANET de San Luis, y que aparentemente, como les digo, es un programa muy restringido y que en todo caso para los niños que tenían doble excepcionalidad no había el programa acá en Lima, que tenían que irse hasta Huancayo, y que bueno, ¿no? Como él lo explicó, no hay mayor estadística, no hay mayor presupuesto, no hay mayor intención de mejorar las condiciones de nuestros niños. Em, como veo también en cada reunión los padres y personas somos muy pocos, ¿no? Lo que indica que este grupo es muy pequeño todavía o todavía no se han hecho los diagnósticos a gran cantidad como para poder tener un grupo fuerte.
Entonces creo que todavía vamos a seguir estando limitados en cuanto a nuestro crecimiento o búsqueda de derechos o reconocimientos a nivel nacional. Y eso es un poquito lo que creo que hace débil, un poco, todavía sigue siendo débil el grupo, ¿no? Y, y en base a lo que el doctor dice, creo que no podríamos lograr juntar información más que todo, ¿no? Porque todavía no están definidos los tests, los diagnósticos, los tratamientos, los tipos de alta capacidad, desde qué valor, cuando se incluye solo una capacidad, una alta capacidad, múltiple, talentoso, superdotado, ¿no? Todavía creo que seguimos, algunas veces leo discutiendo sobre quién tiene la razón o no sobre el verdadero diagnóstico, ¿no? Y creo que a estas alturas deberíamos poner la mano sobre de un talento para arriba, ¿no? Porque eso ya los hace diferentes. Y bueno, no, a ver si, si podemos seguir tratando de jalar eh, el barco a ver si vamos a algún lado. Gracias. Gracias, Carla. Quedo atento a si me... Ah, ¿todavía hay una participación más? Bueno, Lorena, que tenía el micrófono bloqueado, la invité a poder compartir su comentario a través del chat, ah, pero todavía no lo he compartido. Una cuestión que es importante enfatizar es que, a ver, para poder realizar cualquier intervención, es importante partir de un diagnóstico situacional. Tal como lo decía Renato, hasta que no sepamos cuántos somos, difícilmente se va a poder dar algunos otros pasos, avanzar hacia alguna dirección definida. Ahora, ¿por qué propusimos mezclar el enfoque comunitario y el enfoque de derechos humanos? Precisamente porque bajo el enfoque de derechos humanos eh, quedan muchas tareas pendientes, ¿no? Hay mucho que hacer, pero bajo el enfoque comunitario es lo que si se maneja empleando algunas estrategias que posibiliten y que promuevan el reconocimiento y la visibilización y en última instancia el conteo de, de las personas y las necesidades de altas capacidades acá en Perú, es que vamos a poder ir avanzando hacia una ruta que permita garantizar esos derechos humanos, ¿no? Esos derechos que son inherentes. Ahora, una cuestión importante es que en temas de trabajo e intervenciones comunitarias, debemos partir de la premisa teórica, porque son varios los autores que te dan porcentajes de referencia, de que estaríamos hablando de algo así como en torno al 10% de la población general, más o menos. Hay autores que te hablan de menos porcentaje, hay otros que lo amplían más, ¿verdad? Pero no sabemos quiénes son ese 10%. Entonces es cuando se hace necesario poder aplicar estrategias dirigidas a los profesionales que muy posiblemente a lo largo de su vida han tenido contacto con personas o estudiantes de altas capacidades y que no lo han sabido y no lo han reconocido y lo han dejado pasar. Y también poder fortalecer las capacidades y reconocer los liderazgos de los agentes de la comunidad, que en este caso serían las familias. Una de las estrategias que nosotros trabajamos y tratamos de promover mucho es poder ir pasando el liderazgo, poder ir reconociendo el liderazgo y empoderando, fortaleciendo eh, el rol que ya juegan las familias en estos procesos de reconocimiento de sus propios hijos y de visibilización de sus necesidades. Porque finalmente son ellas, son las familias quienes mejor conocen todos estos procesos. Y en muchos casos, dentro de la misma comunidad donde estamos,
hay familias, que nosotros no lo decimos quizá, pero hay familias líderes, ¿no? Entonces, quizá nosotros desde la Alianza o desde Código, pues no vamos a llegar a cubrir a las necesidades de todas las familias. Nos vamos a quedar cortos. De hecho, ya nos estamos quedando cortos. Lo que tratamos de hacer y lo que hemos venido tratando de hacer a lo largo de este tiempo es precisamente que ustedes se miren y se den cuenta de que son ustedes quienes finalmente van a poder sacar adelante este proceso de visibilización. Una empresa, dos empresas, una asociación, un conjunto de organizaciones, no lo va a hacer. Es más, incluso si hablásemos, digamos, el día de mañana despertamos y el Minedu pues, se puso la camiseta y manda a que los panels se ocupen de la evaluación de todos, los chicos, de todos los estudiantes, se van a quedar cortos. Y va a pasar algo que ha pasado en España, que en España se producen cuellos de botella. Están muy capacitados allá, tienen la formación para poder reconocer, pero se producen cuellos de botella y se producen también, eh, ustedes ingresan a los grupos de pares de familia, de profesionales de otros lugares, de México o de España. eh, Fíjense qué está pasando ahí. Fíjense cómo algunas normas y cómo el diseño de las mismas está generando a veces alguna presentación o visibilización de demandas que no pueden ser cubiertas y procesos que terminan en cuellos de botella, que finalmente terminan pasando por alto los derechos para los cuales fueron diseñados. Y es un tema que tiene que ver con el diseño de normas, tiene que ver con el diseño de procesos, tiene que ver con un análisis crítico de las estrategias que se están manejando y tiene que ver con el real reconocimiento del rol que cada quien está cumpliendo en la sociedad, de las estrategias comunitarias, de darnos cuenta de que todos formamos parte de esta sociedad. Estas charlas que estamos haciendo en este mes y en este día son simbólicas, son muy pequeñas, de muy escaso alcance. Estamos tratando de invitar a organizaciones diferentes para que puedan transmitir cuál ha sido su experiencia. ¿Por qué? Porque es muy cierto que en muchas de esas organizaciones que están trabajando desde el lado de lo que es la discapacidad, o vamos, la diversidad funcional, o vamos, desde el enfoque de la neurodiversidad, ellos tienen más experiencia luchándola y visibilizando a su comunidad y a sus colectivos. Y es importante reconocer a través del diálogo que estamos sosteniendo cuál es su experiencia, cuáles han sido las estrategias que han puesto en práctica, qué cosa les está funcionando, qué no les ha funcionado, qué cosas han intentado, qué nos pueden recomendar. Yo he invitado a Renato y de hecho ha sido una afortunada invitación y aceptación de la invitación, mejor dicho, porque necesitamos tomar conciencia de cuál es la base que tenemos. Ni Código, ni la Alianza, ni el instituto, ni ninguna organización va a sacar adelante este gran proyecto, porque es un proyecto grande. Vamos, si estamos hablando que sea del 10% de la población, hay muchas tareas por hacer, hay demasiado por hacer. Y eso no lo vamos a hacer nosotros. Eh, Como les dije, nosotros nos estamos quedando cortos, pero está ya en cada uno y está en cada quien, en cada familia y en cada profesional involucrado, porque finalmente dentro de las mismas familias también hay profesionales que se están formando y que tienen contacto con población neurodivergente, con población de altas capacidades. Por ahí nos podemos pasar contactos también y podemos sumar esfuerzos para seguir visibilizando esta ruta y estos esfuerzos y estas necesidades y a las personas que están detrás. Aquello que sacamos el año pasado con respecto al tema del registro de la persona, de las personas de altas capacidades y doble excepcionalidad, fue algo simbólico. Nosotros lo sabíamos.
Y yo les cuento que durante el proceso de tratar de buscar alguna forma de crear un tema de incidencia social, en algún momento nos dijeron que finalmente nosotros estábamos como creando o sembrando ese registro, pero que finalmente el tema del diseño que nosotros estábamos tratando de trabajar y algunos procesos sobre los que estábamos investigando para poder levantarlo, aunque sea pequeñito, finalmente iba a ser asumido por otra instancia. Muy posiblemente desde ya un sector estatal, porque en verdad el reconocimiento, el punto de oficializarlo, ¿no? De volverlo legal, más allá de legitimarlo nosotros como colectivo, sino hacerlo legal como un mecanismo que reconozca oficialmente algunos puntos que se tienen que avanzar, eso va a quedar para otras personas, para otras organizaciones, para el Estado finalmente. Bueno, mejor no hablo más porque a veces me voy de largo, pero lo que quería comentarles era en esencia eso, ¿no? Que cerramos esta sesión, pero hay mucho por hacer. Y también, Renato, hay mucho por agradecerte por finalmente poder abrir este capítulo dentro de lo que nos queda por hacer como comunidad, que claro, aún es pequeña, pero que desde lo pequeña que es, se puede ir reconociendo la labor y la importancia de cada uno de nuestros agentes y de nuestras familias líderes, que van a ser finalmente quienes van a transmitir, quienes van a llevar eh, más adelante este gran proyecto. Renato, muchas gracias. Gracias a ti, Catalina. Gracias a quienes han estado acá. Eh, Acompaño mucho lo que están planteando. Creo que hay muchos puentes por construir con otras organizaciones y yo quedo a disposición en lo que pueda ayudar. Y nada, bueno, buenas noches.